Muy buenos días, mis hermanos. Les damos la bienvenida. Esta es nuestra última clase de introducción al Pentateuco, la ley o la Torá. Cualquiera de estos tres nombres son sinónimos para los 5 primeros libros que encontramos en nuestra Biblia. Por lo cual damos gracias al seminario por este tiempo, pero también queremos dar gracias a nuestro Dios. Por tanto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para tener una clase conforme a su voluntad. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque eres aquel que está siempre en medio de su pueblo. Quizás, Señor, nosotros tenemos que suplicarte siempre a ti, que nos ayudes para poder aprender, para poder edificarnos de tu palabra. Por eso te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que seas tú ayudando siempre en medio de todas las cosas. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos aprender, para que tu palabra quede en nuestros corazones. Ayuda, Señor, a tu siervo, al pastor Ismael, para que conforme a tu palabra tenga la claridad de exponernos a nosotros, como siempre lo hace, en esas palabras sencillas, pero profundas, elocuentes. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ismael, muchas gracias. Pastores, queridos hermanos, compañeros, buenos días. Privilegio estar a esta hora de la mañana para compartir esta clase, para compartir con ustedes este tiempo de instrucción que nos hemos propuesto como seminario, de poder recibir una capacitación que nos ayude a entender mejor las escrituras y que nos capacite y nos prepare para poder ser útiles en el reino de Dios. Todos los que estamos aquí somos predicadores, somos pastores. Somos llamados a servir en el reino de Dios. Tenemos un grupo selecto de hombres llamados por el Señor, pero recordemos que Dios llama y capacita. Y dentro de la capacitación, pues no es misteriosa, no es mágica a través de pues, que uno esté en el baño y reciba como una tonelada de información, sino que la capacitación es la que Dios da a través de la formación sistemática, incluida esa formación sistemática, los estudios teológicos, institutos, universitarios o bíblicos, donde vamos avanzando paso a paso y vamos obteniendo la capacitación. ¿Hasta cuándo se debe capacitar un pastor? Siempre. Recuerden que creemos en la educación continuada o en la educación permanente, que nunca, por más que llevemos experiencia en el ministerio, podemos dejar de entrenarnos o de capacitarnos para servir en el reino de Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces pensamos, bueno, yo hago 10 cursos y termino y ya. Pero puede que terminemos un nivel, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, porque ese es el llamado que tenemos, estudiar las escrituras. Entonces estamos estudiando en esta oportunidad una introducción a los libros de la Torá, o a la instrucción de la Torá o al Pentateuco. Y hemos estado desarrollando 4 ejes, como siempre lo hacemos para cada curso. En esta mañana nos corresponde hablar sobre la tradición. Entonces, recuerden que nuestro enfoque en este curso de Pentateuco no es un enfoque muy técnico, sino más bien transversal de ver cuáles son las líneas que atraviesan toda la revelación y que hacen parte general o integral y a veces un poco descuidada en cuanto a la composición del Pentateuco. En este sentido, hemos seleccionado 4 aspectos transversales no técnicos, sino transversales de la información bíblica, y uno es la selección, la inspiración, la instrucción y la tradición. Pues ya hablamos de la selección diciendo que todo lo que se define, se establece, se revela, se conoce en el Pentateuco fue plena y ampliamente seleccionado por Dios. Lugares, personajes, guiones, propósitos, enfoques, relatos, y que nada quedó al azar o nada quedó como a gusto del consumidor o a elección del oyente. También hablamos que el Pentateuco, lejos de ser un relato pues normativo simplemente o solamente cultural o referente para los hebreos, pues es un relato inspirado plenamente por el Señor.
y hablamos allí sobre la importancia de la inspiración de las escrituras. Sabemos que el que inspira es el Espíritu Santo y dijimos también que la inspiración de las escrituras es una inspiración plenaria. No creemos en una inspiración mecánica, no creemos en una inspiración oral, no creemos en una inspiración literaria, creemos en una inspiración plenaria, es decir, que todo lo que tenemos fue inspirado por Dios. Tanto el estilo como los lugares, los enfoques, los énfasis, los relatos, las realidades, las circunstancias hacen parte integral de la inspiración y que absolutamente cada término, cada concepto y cada palabra de la escritura pues tiene un profundo mensaje para darnos porque viene de Dios. Hablamos de la instrucción, de los métodos que Dios dispuso para la difusión del mensaje. Dijimos que uno de los grandes intereses de Dios en la revelación es comunicar y que la comunicación, dicen algunos, es lo que distingue al hombre de las demás especies creadas, porque el hombre se puede comunicar de manera oral, de manera inteligente, de manera profunda, puede interpretar mensajes, puede transmitirlos, puede conservarlos, puede recordarlos, y esa es una gran diferencia con relación a todos los demás seres de la creación. No es que somos el ser más inteligente, es que somos el único ser o la única especie de la creación de Dios que es inteligente, que no es instintiva, sino que tiene razón, que tiene voluntad, que tiene intelecto y que puede comunicar. En ese sentido, Dios, que nos da la palabra y que nos creó a imagen y semejanza, dispuso los medios, los propósitos y las formas como debemos ser instruidos, es decir, como debemos conservar, publicar, difundir el mensaje. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la tradición. Dios ordena tradiciones distintivas y permanentes. Cuando hablamos de tradición, especialmente en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico, solemos sonrojarnos un poco porque la mayoría de cristianos ha tenido una idea equivocada y es que nosotros somos cero tradición. Es decir, que los que tienen tradiciones son las sectas o son las religiones paganas, pero que los cristianos no tenemos, no creemos o no conservamos tradición. Entonces, siempre que usamos la palabra tradición, pensamos que hay que rechazarla, que estamos en contra de las tradiciones y que a Dios le ofenden las tradiciones. Entonces, eso es lo que hemos incorporado, incluso eso lo hemos enseñado y lo tenemos como interiorizado en nuestra conciencia. Pero no es cierto. Cuando uno comienza a estudiar las escrituras y el Pentateuco es la base inicial, el punto de partida para ello, nos damos cuenta que hay múltiples tradiciones en la revelación y múltiples tradiciones establecidas por Dios, avaladas por Dios, que Dios conserva y que Dios preserva y que Dios las dejó para que nosotros pues las creamos, las practiquemos y para que nosotros también las conservemos. Pero vamos a hablar un poco sobre eso para que podamos tener claridad y poder diferenciar entre las tradiciones que no se deben tener, que son tradiciones extrabíblicas o paganas o humanas, pero cuáles son las tradiciones bíblicas, las tradiciones teológicas, las tradiciones cristianas que debemos conservar y cuál es la finalidad o la intención de las tradiciones. Entonces, pudiéramos decir sobre la tradición que se define como la revelación de una verdad, de un hecho, de un dato hecho por Dios o dado por Dios a los hombres para que entre ellos se retransmita, se conserve y se perpetúe. Entonces, ¿qué es una tradición bíblica? Una tradición bíblica hace parte de la revelación. Y recuerden que ahí nos gusta ese término, no tenemos dificultad, porque todos entendemos que Dios se ha revelado a través de su palabra y por su espíritu. Sin embargo, esa revelación que Dios da mediante historias, mediante hechos, mediante datos, mediante principios o normas, que Dios da a los hombres, la da con una finalidad. Y esa finalidad es que esa información o esa revelación o esa verdad sea retransmitida, es decir, multiplicada, ¿sí? No distorsionada, sino conservada, intacta,
conservada, inmaculada como fue dada, pero que se retransmita, es decir, que se comunique, que se difunda, y que se difunda para que otros la conozcan y para que le llegue a otros. Entonces Dios elige vasos, instrumentos, vasijas, las llena de su conocimiento, de su información o su revelación e inspiración, les da conocimiento, ese conocimiento ellos lo deben dar a conocer a otros, pero aquellos que reciben o recepcionan ese conocimiento deben retransmitirlo, deben republicarlo o deben comunicarlo a otros. Para eso Dios estableció lo que en la Biblia se llaman los ritos o las ceremonias o las tradiciones. Es decir, ¿qué es una tradición? Una tradición es un rito, es una costumbre, ¿sí? Es una celebración o un acontecimiento que periódicamente o sistemáticamente o constantemente se debe recordar, se debe celebrar y se debe pues traer a la memoria. Entonces, las tradiciones bíblicas hacen parte de las revelaciones. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No son tradiciones hebreas o no son tradiciones judías, no, las tradiciones bíblicas son parte de la revelación de Dios. Pudiéramos decir que son las tradiciones de Dios para su pueblo, con el fin de que se retransmita, se conserve y se perpetúe. Nosotros aquí en esta clase la estamos grabando. ¿Por qué la estamos grabando? Pues no es para un fin de inteligencia, no es para una investigación, no es para un juicio, no, es para que esta información que está siendo grabada la puedan escuchar otros y la puedan escuchar otros de la misma manera como se dijo hoy. No una paráfrasis, no una síntesis, no un resumen, sino tal cual como se dice hoy en la clase, se va a conservar a través de una grabación. Y a través de esa grabación podemos retransmitirla, republicarla, darla a conocer a otros en otros momentos, en otros lugares, en otra época, y ellos van a tener la misma información que hoy se ha dicho, en la misma frecuencia, con los mismos términos y con el mismo tiempo y con el mismo énfasis, de tal manera que esta información de la clase de hoy se está conservando para ser republicada o retransmitida o volverla a escuchar las veces que deseemos y para que esta información se conserve o se perpetúe. Esa es la intención de Dios en cuanto al mensaje de la palabra, conservarlo, y para eso nos dejó citas o tradiciones o frecuencias de tiempo en las cuales debemos conservar o retomar o recordar. Entonces, en ese sentido, las tradiciones bíblicas o cristianas tienen una función muy importante. Una de ellas, conservar el mensaje y conservarlo intacto, perpetuar. Ese es un propósito sublime y precioso de Dios a través de las tradiciones. Pero otro propósito también es recordar, no olvidar. Recuerden que nosotros tenemos una gran capacidad para olvidar y olvidamos generalmente porque hay nuevas informaciones. El cerebro recoge la información, guarda las informaciones que son más apreciadas o que son más frecuentes, pero desecha aquellas que no estamos muy motivados o aquellas que no son muy importantes o que no usamos mucho. Pero a medida que vamos adquiriendo nuevo conocimiento, nueva información, el cerebro tiende a olvidar o a desechar las informaciones que teníamos previas. Entonces, para no olvidar esas informaciones que ya tenemos adquiridas o fijadas en la memoria o que tenemos guardadas en la conciencia, Dios dejó tradiciones, es decir, tradiciones que de tiempo en tiempo se deben volver a traer a la memoria, se deben volver a refrescar en la memoria, en el corazón y en la conciencia, y de esa manera se conserven a largo plazo. Es decir, es una forma de alimentar la memoria. ¿Cómo se alimenta la memoria? Con recuerdos de informaciones anteriores o de ceremonias anteriores o de experiencias anteriores que se traen nuevamente a la práctica, y al traerlas a la práctica se vuelven vivas, se vuelven frescas, se vuelven, recobran valor, y al recobrar valor, pues nosotros somos nuevamente edificados. Es decir, es una forma de reforzar el conocimiento, de alimentar la memoria,
y de recordar también los hechos valiosos de Dios. Entonces, las tradiciones tienen un valor muy importante. Ahora, otro valor bien interesante de las tradiciones, que no lo dejé aquí en la pantalla, tiene que ver con que las tradiciones son hechos que se repiten sistemáticamente y al repetirse sistemáticamente nos permiten tener noción de cuándo los podemos recordar. Sí, les voy a poner un ejemplo. En nuestra cultura celebramos los cumpleaños y ya nosotros sabemos con anterioridad cuándo va a ser la celebración y nos estamos preparando para esa celebración. Posiblemente es una celebración similar a la del año anterior, en el mismo lugar, con las mismas personas, posiblemente hacemos casi lo mismo como un rito, pero es muy importante para nosotros esa tradición de celebrar los cumpleaños, porque es un punto de encuentro, es una manera de amar a la persona, de recordarle lo importante que es, de tener tiempos de oración, de gratitud, de meditación. Y aunque nadie nos cite, nosotros ya decimos tal día, nos falta tanto tiempo para la celebración. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Estamos expectantes porque se nos volvió un rito que une la familia, que une los amigos, que nos permite tener momentos gratos celebrando un cumpleaños de un hijo, de la esposa, del esposo, de un amigo, del pastor o de alguien conocido. Entonces es muy importante porque ese rito que celebramos cada año de los cumpleaños y que ya está agendado, pues nos permite como prepararnos previamente para él. De la misma manera, las tradiciones bíblicas que Dios dejó estipuladas, pues son ritos que ya sabemos la frecuencia con los cuales se realizan, sabemos los lugares donde se realizan, sabemos qué hacemos en esos ritos, por ejemplo, una celebración de fin de año, una celebración de Navidad o una celebración de aniversario de la iglesia o una celebración del Día del Señor o la celebración de la Cena del Señor. Nosotros ya sabemos la frecuencia, ya sabemos el lugar o el punto de encuentro y aunque ya sabemos y sabemos lo que se va a hacer, vamos con gran expectativa, con una, con una actitud de sorpresa, de celebración y de gratitud, porque es un nuevo encuentro para celebrar una historia o un rito, una ceremonia antigua, pero que nos da vida y nos trae mucha información. Entonces, la tradición bíblica la podemos definir como una forma correcta de interpretar y practicar la ley o la Torá o la instrucción bíblica. Es decir, ¿para qué sirven las tradiciones? Para reforzar la interpretación y la aplicación de la ley. Si no tuviéramos tradiciones, no supiéramos dónde nos encontramos, ni con qué frecuencia, ni para qué, pues obviamente el conocimiento de la escritura sería muy difuso y sería muy disperso, porque no pudiéramos tener como un récord de cuándo nos vamos a encontrar y para qué propósito. Entonces Dios estableció tradiciones y esas tradiciones que Él estableció, que son válidas, que son auténticas y que deben conservarse, nos permiten en esos ritos constantes o permanentes, interpretar y poner en práctica la ley, es decir, la instrucción de Dios. Y también nos permite conservar o perpetuar la enseñanza que hemos recibido de nuestros padres. Esos padres, pues, son los patriarcas de la iglesia, los profetas del pueblo de Dios, los ancianos que Dios nos ha dado y los sacerdotes o maestros que a lo largo del tiempo, pues, han sido llamados, instruidos y dedicados para que ellos nos enseñen constante y frecuentemente las escrituras o la ley de Dios. Entonces, noten lo siguiente, amados hermanos, las tradiciones son medios dispuestos por Dios para que podamos interpretar o podamos practicar la ley de Dios. Y nos sirven esas tradiciones para que nosotros podamos conservar o perpetuar las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, ¿cómo sabemos y cómo hacemos o cómo ha hecho el pueblo de Dios para conservar las historias de Adán, las historias de Noé, las historias de Abraham? ¿Cómo hemos hecho para que se conserven? Bueno, Dios las ha conservado a través de su gracia, de su poder, de distintos medios milagrosos, pero también las ha conservado a través de la difusión, que es la instrucción que hablamos la semana pasada. Pero para que esa instrucción tenga sentido, Dios la dejó condensada a través de tradiciones.
Es decir, nos dejó bloques o tradiciones que son ceremonias, reuniones, celebraciones, y a través de esas reuniones o ceremonias o celebraciones o sacramentos o ritos, la instrucción se hace mucho más potente o más robusta o más sistemática o más organizada. Y esa instrucción organizada debe ser conservada para que nosotros podamos perpetuar las enseñanzas que Dios nos ha dejado a lo largo del tiempo. Es supremamente milagroso que nosotros podamos conocer hoy en el siglo XXI lo que le sucedió a Adán hace 6.000 años, cuando no existía ni la literatura ni los medios de comunicación públicos y cuando no existía la escritura. ¿Cómo los tenemos? Bueno, milagrosamente, a través de los medios dispuestos por Dios. Sabemos dónde estuvo Adán y Eva, sabemos qué hicieron, sabemos cómo reaccionaron, sabemos qué enfrentaron, sabemos sus consecuencias y sabemos cómo fueron sostenidos y preservados. Esto es un milagro, porque esta no es una historia de ciencia ficción, es una historia real, es una historia primigenia y es una historia que da el punto de partida para que nosotros podamos tener el evangelio. De la misma manera, nuestros hijos y las nuevas generaciones a futuro podrán conocer las mismas historias a través de los medios que Dios dispuso, que es la palabra, el espíritu, la instrucción, pero también las tradiciones bíblicas. Entonces hay que apreciar altamente las tradiciones que Dios dejó, porque son medios didácticos, medios organizados, medios sistemáticos para la conservación y para la preservación y para la perpetuación de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Entonces, si al final hay preguntas, escríbanlas, ténganlas presentes y las vamos a formular. Ese es un tema muy importante para la fe bíblica y cristiana. Es un tema muy importante para nuestra pastoral. De hecho, nosotros como pastores podemos saber cuáles son las tareas de nuestro ministerio debido a las tradiciones bíblicas. Si no tuviéramos tradiciones, si nos dijeran, mire, usted es pastor, haga lo que quiera o haga lo que pueda, pues nosotros no sabríamos qué hacer, nos quedaríamos perdidos. No tendríamos una orientación, no tendríamos una guía temática de lo que hay que hacer. Pero cuando uno piensa en un pastor, uno dice, le toca preparar la prédica, le toca preparar las enseñanzas, le toca reunirse a dar instrucciones o a dar discursos de la escritura. Le toca instruir al pueblo en cuanto a las enseñanzas de Dios, le toca oficiar ceremonias. Entonces ya uno sabe que un ministro oficia la cena, oficia los bautismos, oficia matrimonios, oficia funerales, es decir, ya tenemos un récord de actividades o un récord de funciones y ese récord de funciones está enmarcado en las tradiciones bíblicas. ¿Por qué sabemos que le toca predicar el día del Señor? ¿Por qué no esperamos? No esperaríamos que encontremos un pastor en el centro comercial el domingo. O no esperamos encontrarnos un pastor en la playa el domingo. ¿Por qué? Porque sabemos que el pastor lo encontramos es en la iglesia. Si no le diríamos al pastor, listo, pastor, entonces nos vemos ahí en la panadería del barrio el domingo a las 9 de la mañana, porque sabemos que él nos va a decir que no. ¿Por qué lo sabemos? Porque él tiene una tradición en su llamado, en su encargo, y es estar dando las escrituras, exponiendo las escrituras, y de hecho los pastores en el día del Señor están totalmente concentrados en toda su función de predicar el evangelio y no distraídos en juegos o en paseos o en reuniones familiares o en otro tipo de actividades que las pudiera realizar libremente cualquier otro día, pero no el día del Señor. El día de la cena del Señor sabemos que los ministros están totalmente concentrados en sus ceremonias de la cena del Señor, las ceremonias públicas de la iglesia, y que eso hace parte de una tradición que la iglesia conserva derivada de las escrituras. Entonces, ¿qué son las tradiciones? Entonces, es aquello que se conserva, es aquello que se propaga o aquello que se difunde. ¿Qué es lo que se propaga o difunde? Pues las enseñanzas bíblicas, las normas bíblicas, los principios bíblicos, toda la historia de la redención. ¿Para qué se conserva o se preserva? Para que se recuerde. Miren que de los mandamientos de la ley de Dios, solo hay uno que dice, acuérdate. Y ese acuérdate evoca inmediatamente un asunto de memoria. Y al evocar un asunto de memoria, evoca también un asunto de
tradición o de rito, es decir, no te olvides, no pases por alto, no desprecies, no ignores que hay que recordar cada cuánto, pues semanalmente, periódicamente, ese día de adoración pública, porque así lo dispuso nuestro Dios. El Señor no dice reúnanse cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar para cualquier cosa. Eso lo hace la informalidad cuando uno dice, no, pues en cualquier lugar, a cualquier momento. Pero el ser humano fue diseñado por Dios y en su estructura antropológica y mental puso Dios tradiciones. Es muy importante para el hombre saber qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y a quién tiene que rendir cuentas. Cuando uno va a un trabajo, si en el trabajo donde uno va se presenta al lugar y el jefe le dice a uno, no, aquí llegue a la hora que quiera y haga lo que quiera, pues uno se queda confundido porque uno dice, no, yo necesito que me diga a qué horas entro, a qué horas salgo, cuáles son mis funciones y a quién tengo que rendir cuentas. Es decir, cuáles son mis tradiciones en el trabajo. Se convierte en un rito ir todos los días a las 8 de la mañana a la oficina, saber que a las 5 de la tarde sale, que hay unas funciones que cumplir, que hay que ir con un uniforme, que hay que llevar unos equipamientos y que hay que rendir unas cuentas. Se convierte en toda una tradición laboral o de servicio. De la misma manera, Dios nos estableció unas tradiciones constantes para que el mensaje que Él nos dejó se conserve, se propague y se difunde. Esas enseñanzas se constituyen en las memorias de Dios o los recuerdos de Dios que deben ser transmitidos y Dios dispuso de manera soberana que haya presencia de un maestro o de un instructor que se llama maestro, padre, patriarca, profeta, sacerdote o presbítero, para que instruya a los discípulos y que instruya a la nueva generación. Es muy importante porque en la tradición de Dios, Dios dispuso que haya maestros. Así es la disposición de Dios para la instrucción. Hoy en día, con los medios audiovisuales y con las tecnologías, se está queriendo prescindir de los maestros. Sí, incluso algunos dicen, bueno, no hay necesidad de maestro porque todo ya está digitalizado, está tecnificado. Entonces, en la era digital los maestros sobran. Amados hermanos, en la era digital los maestros son más necesarios. ¿Por qué? Porque en las tecnologías o en las plataformas tenemos información, pero información fría y estática y mucha información que no se tiene organizada o que no se tiene sistematizada o que el estudiante o el alumno o el discípulo no sabe cuál es la que le es más necesaria. El maestro está allí para dirigir su conocimiento, para decirle esta es la mejor información, estos son los mejores tópicos que debe profundizar y para qué sirve tanta información. Entonces los maestros nunca podemos prescindir de ellos. Dios los dispuso desde la antigüedad. Primero tuvimos patriarcas en el pueblo de Dios. Tuvimos padres de las familias o de los clanes o las tribus que recibían esa información y la retransmitían. Luego hubo un sistema de jueces, un sistema de profetas y un sistema de sacerdotes que eran los que impartían la instrucción pública sin que los padres o los jefes de familia perdieran la responsabilidad de infundir o transmitir la información interna en sus hogares día a día. Entonces, los maestros, los que enseñan, los que comunican las verdades bíblicas, siempre tendremos un lugar en el pueblo de Dios y en el deber del llamado, porque no estamos en desuso, sino más bien se requiere más pericia, más entrenamiento, más capacidad para poder saber cómo son útiles todas estas informaciones que nos llegan, cómo decantar las que son más valiosas y despreciar las que no tienen tanto valor, y cómo conservar o propagar las informaciones del Evangelio para la gloria de Dios. Entonces, la tradición bíblica es todo el sistema de creencias, sistema de enseñanza, sistema de principios que Dios ha querido conservar a lo largo del tiempo y cómo se conservan a través de las instituciones que Dios dejó y también a través de las ceremonias o prácticas o ritos que Dios nos dejó. Entonces, sobre las tradiciones, yo quiero mencionar rápidamente, no me voy a detener, en algunos que cuando uno busca en internet o en algunas fuentes sobre tradiciones del Pentateuco,
nos hablan de 4 tradiciones que básicamente son como escuelas que se han identificado, pero generalmente quienes las han identificado son los de la crítica moderna, los que quieren hacer análisis literario de las escrituras, los que quieren tener como respuestas lógicas y respuestas coherentes a su mente o a su forma de pensar sobre la composición del Pentateuco, han identificado de hecho muy tardíamente 4 tipos de tradiciones. Pero estas no son tradiciones bíblicas, estas son tradiciones de composición literaria o tradiciones de composición del texto. Entonces ellos hablan de una tradición yavista, de una tradición elogista, de una tradición deuteronomista y una tradición sacerdotal. Y pues le han dedicado un poco de tiempo a analizar, pero es como una especie de desmembramiento del texto bíblico para ellos hacer como una especie de línea guía o línea rectora de con qué línea o bajo qué premisa se compuso el documento del Pentateuco. Ellos quieren encontrar razones lógicas o razones prácticas de por qué se compuso el Pentateuco, porque para la tradición bíblica o para la crítica moderna o para la tradición de análisis textual, pues no les es suficiente los principios o las razones bíblicas que Dios reveló para su gloria, que Dios intencionalmente inspiró a los autores y que el texto sagrado que tenemos viene de la mano de Dios y que simplemente lo debemos aceptar con fe, no con una fe hueca o una fe eh, absurda, sino con una fe con conocimiento, pero también con fe, con la fe verdadera que viene de Dios. Entonces ellos han generado estas controversias para decir, bueno, me parece que esta parte sí, me parece que esta parte no, me parece que hay un énfasis de esta manera, me parece que hay un énfasis de otra manera, y han llegado a 4 tradiciones. Según la tradición yavista, que es una escuela de composición del texto que tardíamente los biblistas han identificado, es decir, es bastante contemporánea, dicen que Dios se relaciona de forma directa con el hombre, es decir, que hay como una línea de pensamiento en la composición del Pentateuco, donde según estos biblistas, Dios se relaciona de forma directa con el hombre, directa a través de mensajes, a través de relaciones y a través de hechos visibles o concretos, y por eso llaman a esta la tradición yavista, derivada del nombre Yahvé o del título Yahvé, que sería el título que establece una relación mucho más cercana o una relación mucho más visible o más notoria o más comprensible de Dios con el hombre. Según la tradición elogista, que es otra línea de composición literaria del texto del Pentateuco, dicen estos biblistas, que generalmente son críticos, que Dios se relaciona de forma trascendente con el hombre, es decir, no tan cercana, no tan íntima, no tan fácil de identificar, sino un poco distante, un poco pues elevada y un poco diferente a la tradición yavista o a la relación yavista, y por eso llaman aquí esta escuela, la escuela o la tradición elogista. Es decir, que Elohim, que es el nombre pues como más alto, más distante de Dios en la escritura, se relaciona con el hombre de la misma forma, marcando una distancia y mostrando su trascendencia en la revelación y su distancia con relación al hombre. Vuelvo y les digo, son escuelas de análisis literario que a veces no hacen mucho bien, sino que más bien causan dudas y causan inquietudes o marcan tradiciones no bíblicas, sino más bien de análisis extrabíblico. Hay otra tradición que es la tradición deuteronomista, que es la escuela que dice que la manera clásica como Dios se relaciona es para darnos su ley y que la relación de Dios con el hombre es simple y llanamente a través de normas o a través de leyes o a través de principios que deben ser puestos en práctica, pero que no hay una relación fluida de Dios con el hombre o integral de Dios con el hombre, sino solo a través del énfasis o del enfoque de la ley. Y la tradición sacerdotal que dicen los biblistas contemporáneos sobre ella, que es la manera como Dios se relaciona con su pueblo solo con fines de la salvación. Es decir, ninguna de estas 4 escuelas habla de una relación integral de Dios con el hombre, de una relación amplia de Dios con el hombre y de una relación con fines integrales basada en las Escrituras y basada en el Espíritu Santo. Más bien dicen que Dios se relaciona
según estas 4 escuelas, con fines específicos y con fines no integrales, sino amplios, sino completos, sino con fines muy puntuales para dar órdenes o para dar normas o para supervisar o para revelar un aspecto de su carácter y no bien amplios. Obviamente esto lo traigo solo a modo de información, porque no es esas tradiciones las que estamos hablando. Yo estoy hablando de las tradiciones bíblicas, no de las tradiciones literarias identificadas por la crítica moderna. Estoy hablando de las tradiciones que Dios imprime en la revelación y que Dios nos deja para que conservemos su palabra y que hacen parte integral del mensaje. Entonces, para ello vamos a decir lo siguiente. La tradición bíblica de la que yo estoy hablando maneja una armonía literaria completa. ¿Sí? Voy a poner aquí toda la pantalla. Maneja una armonía literaria completa. Las tradiciones extrabíblicas que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior no manejan armonía, sino que constituyen 4 enfoques o 4 escuelas o 4 maneras de interpretar o 4 maneras de aproximarse a la escritura. Entonces, por ejemplo, dentro de esas tradiciones anteriores que yo les puse, algunos biblistas de la crítica moderna se atreven a decir que el relato de Génesis 1 es un relato de tradición elogista y el relato de Génesis 2 es un relato de tradición yavista. Es decir, marcan o crean líneas divisorias en cuanto al relato progresivo de la revelación para decir que cada texto, cada episodio pertenece a diferente escuela o a diferente tradición, pero que nosotros tenemos como el conjunto de todo ello, pero cada uno, o sea, hay que como identificar o desmembrar el texto bíblico para saber qué pertenece a qué, porque no todo pertenece a todo, sino el todo pertenece a las partes. Pero yo quiero ir en contra de eso diciendo que la escritura es un texto armónico y es único y es progresivo y es integral y no se puede desmembrar ni separar. Y por eso en el Pentateuco, en el relato del Pentateuco que nos dejó Dios a través del Espíritu Santo, hay una armonía literaria perfecta. El texto de la escritura, especialmente el Pentateuco, no es desarmónico, sino armónico. Armoniza las partes, los propósitos, los intereses, los contenidos, los énfasis, porque Dios lo dio. Aunque manejamos variados estilos, porque la escritura presenta variados estilos, los estilos están totalmente armonizados en el propósito y en el interés supremo de dejarnos la escritura, y toda la armonía que tenemos, pues supera la variedad de estilos y aún se enriquece con la variedad de estilos. Y lo que están diciendo los de la crítica moderna para identificar esas 4 escuelas literarias es que hay diversas fuentes extrabíblicas de las cuales se nutrieron los autores o los escritores bíblicos. Es decir, que los que escribieron la escritura, especialmente el Pentateuco, se valieron o se enriquecieron de diversas tradiciones caldeas, babilónicas, sumerias y otras tradiciones antiguas que ya existían en el momento. Entonces, lo que nosotros podemos decir a ese argumento es que las fuentes extrabíblicas no coadyuvaron en la construcción del texto bíblico. Es decir, el primero que relata los textos bíblicos y los conserva por tradición oral es Dios, no los babilonios, los caldeos o los sumerios, y más bien ellos toman de estas tradiciones y construyen sus documentos de tradición humana basados en la revelación de tradición oral que ya existía, basados en la ley moral grabada en la conciencia que Dios puso en todos los hombres y basados en el diseño ontológico que Dios puso para toda la humanidad, pero no basados en el texto bíblico, no basados en, no que Moisés tomó de esos textos e hizo plagios o hizo paráfrasis. Eso no tiene sentido. Eso lo dice la crítica moderna, pero no en lo que dice la escritura. La escritura dice que el texto sagrado es único, es soberano y se perpetúa porque Dios lo ha conservado. ¿Sí? Si hay textos paralelos similares,
esos textos extrabíblicos se nutrieron de los textos bíblicos y no viceversa. Y eso es lo que nos da el sentido correcto en el entendimiento de la escritura. Vamos a continuar diciendo lo siguiente. Pues las tradiciones estructurales a la revelación o que nos permiten entender la revelación tienen tres finalidades básicas que ya las hemos dicho y las vamos a repetir. Una de ellas es repetir. Entonces, ¿para qué tenemos tradiciones? Las tradiciones bíblicas o las tradiciones teológicas las tenemos o Dios las dejó para que podamos repetir, es decir, constantemente repetir unos hechos, unas verdades, unas informaciones que sin esas tradiciones sería imposible repetirlas, porque simplemente llegarían en un momento dado, no se fijarían en la memoria y quedarían en desuso. Pero la manera como el cerebro las procesa y las conserva es repitiéndolas. Y Dios dispuso que las repitamos. Dentro de esas tradiciones que deben ser repetidas, tenemos dos tipos de tradición, las historias y los escritos. Entonces hay dos tradiciones que Dios nos dejó para que repitamos. Son historias y escritos. En la antigüedad se hacía distinción de esas historias y esos escritos porque en realidad se había conservado las historias por tradición oral un gran tiempo, un gran periodo de tiempo. Pero una vez llegaron esos escritos que fueron oficialmente públicos, se comenzaron a privilegiar y se conservaron también mediante los documentos. Entonces, ¿cómo podemos repetir o qué tipo de tradiciones tenemos? Las primeras tradiciones que tenemos son las que se repiten. Se repiten mediante la comunicación de historias y se repiten mediante los escritos públicos. Hoy en día tenemos lo mismo, porque tenemos escrito público, que es la escritura, pero tenemos las historias que hemos memorizado de la misma escritura, pero que se pueden conservar por tradición de historia, es decir, que le podemos contar a nuestros hijos, que las recordamos, que las sabemos de memoria, que sabemos dónde están, que las podemos traer a la conversación con frecuencia. Ese tipo de tradiciones de repetición son muy importantes. ¿Sí? Son muchos y yo siempre tengo ahí caso pelea con los pedagogos contemporáneos, porque la pedagogía contemporánea o moderna, que se precia de ser pues mejor que la anterior, nos dice que la repetición es un recurso en desuso. Es decir, que la repetición no es válida para el aprendizaje pues integral o para el aprendizaje moderno y que es una técnica vieja, una técnica pues anticuada. Bueno, la Biblia dice que Dios nos enseña sobre la repetición. Y la Biblia pone en alto lugar la didáctica de la repetición. La pedagogía de la repetición es muy importante en la escritura. De hecho, lo que hacemos los predicadores es repetir todo el tiempo. Y lo que hacen los padres con sus hijos en el discipulado es repetir todo el tiempo. Y lo que hace la iglesia para conservar la fe es repetir todo el tiempo. Es decir, la repetición no es una técnica anticuada o anacrónica o en desuso, sino que es una técnica de Dios para conservar la escritura. Es una pedagogía didáctica sistematizada para que podamos tener al alcance las verdades bíblicas y conservarlas mediante la técnica de la repetición. Entonces, la repetición, la memorización, el recordar las mismas historias que son vida y que son nutriente integral para nuestra fe, es necesario hacer. La repetición. Estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos por siempre. No dice que hasta que llegue la neurociencia o hasta que llegue la programación neurolingüística. No, siempre hay que repetir. Es decir, no importa cuáles técnicas modernas de aprendizaje haya, como hoy la que está esas técnicas modernas de programación neurolingüística, de pensamiento positivo, de neurociencia, que han dejado de lado todas las técnicas antiguas de aprendizaje. La Biblia nos sigue diciendo a nosotros los cristianos hay que seguir repitiendo.
Es decir, no desprecien la técnica de la repetición, porque es la didáctica de Dios para la conservación de la fe y la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. ¿Qué debemos repetir? Repitan historias constantemente. Las historias que Dios nos dejó, repítanlas, úsenlas, recréenlas, dramatícelas, memorícenlas, compártenlas, mediten sobre ellas sin olvidar que vienen de Dios, pero también repitan constantemente los escritos. Para eso se dejaron los escritos, no para que lo leamos una sola vez, sino para que lo repitamos constantemente y a través de ellos seamos edificados y seamos nutridos y conservemos la tradición de la fe cristiana. ¿Qué otra tradición debemos conservar? Entonces hay tradiciones que se deben repetir, ya dijimos las historias y los escritos. Hay tradiciones que Dios las dejó para que las conservemos mediante las técnicas que Él nos dejó. Y esas tradiciones que Él nos dejó para que conservemos, especialmente en el Pentateuco, las identificamos como fiestas y sacrificios. Las fiestas y los sacrificios las instituyó Dios, no las instituyeron los hebreos. Recuerden que cuando comenzó la revelación los hebreos no existían. Algunos dicen que esas son las tradiciones de los judíos. Recuerden que los judíos nacen tardíamente, después del exilio. No nacen en Génesis. Los judíos aparecen en Esdras y Nehemías después del retorno del exilio, como una mezcla de las tribus y un resultado del regreso del exilio y de no poder identificar la identidad propia de su tribu. Es decir, los judíos es una mezcla que se deriva de todo ese resultado del exilio en Babilonia. Sin embargo, las tradiciones y las fiestas y los sacrificios Dios los instituyó en Génesis y en Éxodo, cuando no existía el pueblo hebreo todavía constituido ni existía el pueblo judío. Es decir, cuando existía el pueblo de Dios, representado en Génesis por Adán, por Noé, por Abraham, por Isaac y por Jacob, y representado en Éxodo a través del pueblo que sale de la esclavitud de Egipto, liderado por Moisés. Entonces, para los que dicen, es que las tradiciones son judías, pues las fiestas no las instituyó Dios para los judíos, las instituyó para su pueblo. Y los sacrificios Dios no los instituyó para los hebreos, los instituyó para su pueblo. Y las tradiciones orales Dios no las instituyó para los hebreos, sino para los hijos de Dios que deben conservar esas tradiciones, y nosotros tenemos la fe verdadera, que es la fe de Abraham. Entonces Dios instituyó fiestas e instituyó sacrificios. Y uno dice, ¿con qué finalidad? Recuerden que las 3 fiestas principales que conserva el pueblo de Dios en el Pentateuco fueron instituidas básicamente en el libro de Éxodo y a posteriores. Pero en el Éxodo se estableció la fiesta de los panes sin levadura. Se ordenó que al llegar a la tierra prometida celebraran la fiesta de los tabernáculos y se ordenó que al llegar a cosechar la tierra se celebrara la fiesta de las cosechas. ¿Por qué Dios instituye fiestas? Esas fiestas, ¿dónde se celebraban? No se celebraban en la playa, ni se celebraban en lugares exóticos o paradisíacos. Se celebraban en el templo. Eran las fiestas del templo. Todas las fiestas que Dios instituyó en el Pentateuco se debían celebrar en el templo y las debía presidir un sacerdote. Y las debían liderar los levitas. ¿Cómo se llama entonces la obra? Pues la obra se llama que esas fiestas son fiestas de adoración a Dios. Porque si están en el contexto del culto, si están en el contexto del templo y la ofician los oficiales, levitas y sacerdotes, pues las fiestas tienen que ver con adoración pública. Pero adoración pública periódica, festiva, cúltica, celebrativa, para adorar al Dios que ha sacado al pueblo de la esclavitud y que lo ha conservado en el desierto con vida. Entonces, las fiestas litúrgicas o las fiestas cúlticas o las fiestas públicas que Dios instituyó son fiestas de adoración. No eran bacanales, no eran desórdenes sociales, sino eran fiestas en el templo maravillosas. Las familias bajaban al templo o al tabernáculo,
Las familias llevaban ofrendas, llevaban becerros, llevaban corderos, llevaban comida. Iban todos en familia con sus hijos y se congregaban por una semana en una celebración inolvidable. Era maravillosa la celebración de la Pascua que Dios instituyó en Éxodo 12. Dios dijo, celébrenme la Pascua, reúnanse en familia, coman, celebren, recuerden y alégrense porque yo los liberé de la esclavitud en Egipto. Era una de las fiestas hermosísimas del pueblo que Dios estableció para que se perpetuara. Se debía repetir anualmente, la debían oficiar los sacerdotes, la debían practicar todas las familias y no la podían olvidar y era la fiesta para recordar cómo Dios los había librado, para contarle a los hijos, para comer, para vivir, para unirse, para integrarse y para estar agradecidos. Era una fiesta hermosa, hermosa del pueblo de Dios. Tanto la Pascua como la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las cosechas. Dios instituyó también sacrificios. Los sacrificios eran las ofrendas de gratitud por el perdón, por las cosechas, por el pecado y por las victorias que Dios les estaba dando en medio del pueblo. Esas fiestas o esos sacrificios no los crearon los líderes del pueblo. No fue que Abraham dijo, bueno, yo quisiera hacer algo y voy a implementar esta ceremonia. No, él no inventó ninguna ceremonia, ni Moisés inventó ninguna fiesta, ni Moisés ni Josué inventaron ninguna tradición, ni a Abraham se le ocurrió ningún sacrificio, nada, todo esto se le ocurrió a Dios. A Dios fue que se le ocurrió y dijo, me haréis sacrificios, me haréis fiestas, me ofreceréis ofrenda. Son tradiciones de Dios, para perpetuar el nombre de Dios, para honrar a Dios públicamente y para que las nuevas generaciones teman a Dios mediante estas tradiciones. Entonces, esto es muy importante porque yo escucho personas, espero que no sea ninguno de ustedes, que dicen, es que los sacrificios se los inventaron para celebrar a Dios, ¿no? Es que las ofrendas se las inventó Moisés, están en la ley de Moisés para los judíos. Es que la Pascua es la fiesta del pueblo judío. No, es la fiesta de Dios, para celebrar a Dios, para honrar a Dios y para que el pueblo, los creyentes de todos los tiempos, conozcan quién es Dios y le honren y le sirvan con reverencia. Entonces, fiestas, ceremonias, sacrificios, tradiciones, cultura lo estableció Dios y quedó estipulado y conservado en la ley para que se perpetúe a través de la nueva generación. Entonces, ¿cómo se conserva la tradición de Dios? A través de fiestas, a través de sacrificios que deben ser rituales sistemáticos, periódicos que se celebran en medio del pueblo. Pero Dios también dejó unas fiestas que Dios dijo que debían perpetuarse. ¿Sí? Esas fiestas que Dios dejó para que se perpetúen, es decir, que se mantengan en la tradición del pueblo por siempre, pues son básicamente dos, posiblemente hay más, yo quiero mencionar dos, que son el Día del Señor y las señales pactuales. El Día del Señor no se lo inventó Moisés, ni se lo inventó la ley levítica o mosaica, como algunos dicen. Ah, es que el Día del Señor o el Shabbat es mosaico o es levítico. Pues, amados hermanos, les quiero decir lo siguiente, el Día del Señor nace en Génesis 1. No existía la ley pública de Moisés, que fue tardía, no existía ningún pueblo constituido, no existía ni siquiera Adán, para achacarle a Adán que fue el que se inventó el día del Señor. Adán ni siquiera existía y ya Dios dijo, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y luego lo sistematiza en Éxodo 20, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni nadie de tu casa, porque es un día solemne de adoración pública, de descanso y de recordar la grandeza y la providencia de Dios. Entonces el día del Señor no se lo inventó Moisés, no lo estableció la ley de Moisés, no se lo inventaron los hebreos ni los judíos, el día del Señor lo estableció Dios y lo promulgó Dios y lo conserva Dios. ¿Para qué? Porque es una tradición para su adoración y debe perpetuarse porque Dios lo estableció. De la misma manera las señales pactuales. Por señales y sellos del pacto o señales pactuales, identificamos las dos ceremonias sacramentales que el pueblo de Dios ha conservado y ha celebrado a través de todos los tiempos.
En la antigüedad se conocían y se oficiaron con el nombre de la circuncisión y la Pascua. La circuncisión Dios se la dio a Abraham como señal. Le dijo, esta es la señal entre mí y ti por vuestra generación. Es la señal que yo le doy. No fue que Abraham la inventó. Abraham no la intuyó, Dios la estableció. Dios le dijo la señal de que hacemos un pacto y que yo te beneficio con ese pacto y que tú eres un beneficiario del pacto de la redención es que circuncidarás a todo varón de tu casa. A partir de ahora, todo. No quiero ningún incircunciso. Todo incircunciso debe morir o no acercarse a mi templo porque solo vendrán a mi casa los circuncidados. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia y a partir de ese momento todos los varones, los que estaban y los que nacieron, fueron circuncidados por todas las generaciones como Dios estableció. Éxodo, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 21 y 22. No lo inventó Abraham, no lo inventaron los hebreos. Abraham no era hebreo, Abraham era caldeo. No existían los hebreos en la época de Abraham todavía, por lo menos no están identificados dentro de la genealogía, sino tardíamente. Luego, en Éxodo 12, Dios dice a Moisés, celébrenme una fiesta que es la fiesta de la Pascua. Como ustedes van a quedar libres hoy, cada uno mate el cordero, ponga la sangre en los dinteles de la puerta y a medianoche coman la Pascua y salgan para la tierra que yo les tengo preparada. Y a partir de ahora, cada año me van a celebrar lo que se llamará la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La muerte del Cordero, como señal de que ustedes fueron libres de morir en medio de esa gran destrucción que Dios causó para los egipcios por su rebeldía, por su maldad y por la esclavitud que le causaron al pueblo de Dios. Esa fiesta no se la inventó Moisés. No se la inventaron los hebreos, se la inventó Dios, la determinó y la legisló y la estableció para que el pueblo de Dios la celebrara por siempre. Esa fiesta se conoce como la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación, la fiesta de la esperanza, la fiesta de la libertad, la fiesta de la salvación. Y esa fiesta, dijo Dios, debe ser recordada cada año. El pueblo en la antigüedad celebró la circuncisión y celebró la Pascua como señales pactuales. Hoy en día, después de Cristo, la iglesia cristiana sigue celebrando esas dos ceremonias con algunos cambios de elementos, mas no de mensaje ni de propósito. Y esas fiestas o ceremonias que se llaman señales de pacto o señales y sellos del pacto o distintivos del pacto, o permítame llamarlas hoy tradiciones del pacto, se conocen como el bautismo y la cena del Señor. Toda iglesia bíblica, toda iglesia coherente con la fe y dependiente del evangelio, debe necesariamente que celebrar o tiene que celebrar necesariamente la ceremonia del bautismo y la ceremonia de la Pascua. La ceremonia del bautismo una sola vez, porque la circuncisión es una vez, no se rebautiza, y la ceremonia de la Pascua múltiples veces, porque Dios dijo, cada vez que la hagan, recuerden esto, que yo les di esta ceremonia. Tradiciones que se deben perpetuar. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. ¿Y para qué? Para su gloria, para que la fe se afiance, para que la fe se afirme y para que la memoria esté fresca, recordando constantemente los hechos y las maravillas de Dios. Entonces, sobre las tradiciones podemos decir lo siguiente, que las tradiciones que Dios estableció para su pueblo deben ser perpetuas, es decir, permanecer en la historia y en el tiempo. Lo perpetuo es lo que permanece, lo que se establece en el tiempo. Deben ser frecuentes, es decir, se deben recordar, traer a la memoria, volver a traer a la memoria una y otra vez para que no se olviden, para que se recuerden, se refresquen y para que las tengamos en mente siempre y en la memoria siempre. Deben ser sistemáticas, es decir, que se constituyan en un sistema de fe o un sistema de creencias o un sistema de ritos o un sistema de celebraciones y ceremonias que hacen parte de la cultura de fe cristiana que nosotros celebramos siempre. Cuando nosotros nos reunamos mañana en el Día del Señor, no nos reunimos y nos miramos y decimos, bueno, ¿y ahora qué?
¿A qué nos reunimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué llegamos? No, nosotros sabemos exactamente dónde nos vamos a reunir, a qué hora nos vamos a reunir, quién da apertura a la reunión, qué sigue después de ese primer paso y sabemos casi a qué hora se termina la reunión y cómo se termina, porque es todo un sistema de reunión establecido, sistematizado, sincronizado, estructurado, porque lo hacemos de manera orgánica, sistemática e integral, porque es lo que Dios nos estableció. Las tradiciones que Dios nos dejó también son intencionales, es decir, no surgen del azar, no surgen de la manga, no las sacamos del brazo, no, vienen de la intención de Dios de darnos mensajes claros, precisos, directos y específicos. Entonces son intencionales. Dios nos dijo, hagan esto de esta manera, por esto, para esto, y si no lo hacen así, están deshonrando mi nombre. Lo tienen que hacer como yo les digo y no vayan a cambiarlo, porque si lo cambian me deshonran y, y cometen blasfemia, y si cometen blasfemia van a morir. También esas tradiciones que Dios dejó son integrales, es decir, se integran perfectamente a todo el sistema de fe práctico y de fe individual o fe personal que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, vivimos la fe en casa y en el diario vivir, pero esa fe privada o esa fe íntima o personal que vivimos, la expresamos públicamente en el culto y la expresamos públicamente en tradición. No son dos sistemas, es un sistema público y privado sincronizado, armónico, integrado, de acuerdo a las verdades de las escrituras. Entonces, sí hay tradiciones, amados hermanos, y tradiciones que tenemos que conservar a largo plazo y que debemos regirnos por ellas para poder honrar a Dios correctamente. Esas tradiciones Dios las estableció y nosotros como creyentes tenemos que conservarlas y pues amarlas y disfrutarlas. Miremos algunas referencias bíblicas de apoyo para que nos ayuden en eso. Y estas referencias las estoy tomando de los libros del Pentateuco. Están en muchos otros lugares de la Escritura. Esas referencias, una la tenemos en Génesis 9:12, que dice así, dijo Dios, esta es la señal del pacto, noten bien, está en la Escritura, en las traducciones nuestras. Esta es la señal del pacto que yo establezco, no que yo negocio, que yo pues democratizo con ustedes, sino que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Subrayen eso, amados hermanos, en su mente, en su conciencia. Subrayen. Esta es la señal del pacto que yo establezco por siglos perpetuos. ¿Quién estableció la señal del pacto? Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. ¿Para qué lo estableció? Para que sea una señal visible, para que se constituya en una tradición de fe, de cultura, de práctica y que genere temor y que genere conciencia de que tenemos que poner en práctica, cuidar y preservar esa tradición que Dios nos dejó. Recuerden que aquí está hablando del tema de la señal visible del arco en las nubes, que constituye una tradición histórica y una tradición natural del firmamento que nos permite identificar el juicio de Dios y cómo Dios es severo en traer juicio a la sociedad a través de la naturaleza. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es una señal histórica. Esa señal la tenemos nosotros. Muchas veces vemos la señal del arco en las nubes o en el espacio. Esa señal no es una cuestión ni casual ni fortuita, ni es una señal de orgullo, como dicen muchos hoy en día, de orgullo perverso, sino que es una señal de juicio severo sobre la humanidad. Es decir, cada vez que vemos la señal del arco en las nubes, tenemos que decir, Dios es fuerte, severo, es inclemente y va a traer juicio sobre la sociedad y nos lo está indicando a través de una señal visible. Y eso está escrito en Génesis 9:12. No es una señal ocasional, es una señal perpetua, es decir, permanente, constante. Y amados hermanos, desde Génesis 8, 9 y 10 fue anunciada esa señal y esa señal la seguimos viendo en el firmamento. En todos los lugares del mundo aparece la señal del arco iris en las nubes.
Es decir, sigue siendo señal perpetua o no. Dios no dijo, la voy a quitar cuando quite el diluvio, o la voy a quitar cuando mueran los patriarcas, o la voy a quitar cuando el pueblo sea disperso por el exilio. No, la voy a mantener y se mantiene. Y no se mantiene entre los hebreos, se mantiene en todo el mundo, en toda la tierra, la señal del juicio de Dios, que es una señal histórica, una señal pública y una señal jurídica de que Dios es fuerte y es juez sobre la humanidad y que tenemos que temer y temblar. Hay otra señal que está en Génesis 17:7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No es para ser el Dios de los hebreos. Los hebreos juegan poco valor en esta historia. Lo que representa gran valor es el conocimiento y la revelación soberana de Dios para mostrar esta señal pública de pacto sobre su pueblo por señal perpetua. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Dios le habla a Abraham por vuestras generaciones por pacto perpetuo para ser el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia. Recuerden que está hablando del pacto de Dios. Dios dijo, voy a establecer un acuerdo público. Ese acuerdo público es unilateral, es soberano, es perfecto, y lo establezco yo de manera perfecta para beneficiar a mi pueblo, o a mis hijos, o a mi descendencia. Y en ese pacto están involucrados aquellos que creen en mí, que me siguen y que van a guardar mis mandamientos. Eso es una tradición histórica. Se llama el pacto eterno de redención o el pacto de gracia. Es el pacto de Dios con su pueblo. Unilateral, soberano, perfecto, histórico. Será por siempre ese pacto. Es decir, todos los creyentes, todos los que son de fe, todos los que creen en Cristo, los que esperan en Cristo, son beneficiarios directos del pacto eterno de la redención. Es un pacto generacional, es un pacto histórico, es un pacto público, es un pacto que incluye gente de naciones, pueblos, tribus y lenguas, como lo dice el Apocalipsis. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Pacto perpetuo entre mí y ti. Noten, amados hermanos, eso, porque esas son tradiciones pentateucas. Son tradiciones de la Torá. Son tradiciones históricas, bíblicas que tenemos que conservar. No están en desuso. Decir que están en desuso es un exabrupto, es una locura, es una necedad, porque es quedarnos sin piso para poder entender toda la revelación de Dios. Es en quedarnos sin historia, es quedarnos sin legado, que recuerden que el Pentateuco pues hace base de la, es la base de la arquitectura del texto bíblico. Es decir, no existe texto bíblico o arquitectura del texto bíblico sin el Pentateuco, que es la piedra angular. Génesis 17:13 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. No lo digo yo, amados hermanos, el énfasis no lo pongo yo, lo pone la escritura en los textos del Pentateuco. Y estoy solamente trayendo algunas referencias para la clase. Hay muchísimas más referencias. Estoy solamente trayendo a memoria algunas referencias sobre los hechos tradicionales o históricos de Dios para su pueblo. Uno de ellos es una señal visible en el cuerpo. Dios dijo, les voy a poner una marca, les voy a poner un sello, les voy a distinguir. Y esa señal es una señal en la carne. Y médicamente sabemos que es una señal indeleble, una señal que no se puede revertir o reversar, que es una señal donde va a quedar marcada la persona y va a quedar visiblemente marcada para que no pueda revertir u ocultar o desconocer ese cambio o esa señal o esa marca en el cuerpo. Dice, así como se marcan físicamente, esa marca física evoca una señal o una marca interna en el espíritu, en la conciencia que ustedes me pertenecen. Yo los marco, no es que ustedes se marcan, yo los marco, es decir, les infringo una marca distintiva para que todos ustedes sepan a quién pertenecen, quién es su dueño. Esa es una tradición histórica en el cuerpo que Dios estableció para el pueblo judío, para el pueblo hebreo,
y para todos los creyentes y los patriarcas desde el Génesis. Pero es una señal perpetua que no puede ser modificada, que los creyentes la celebramos hoy en día mediante la ceremonia del bautismo, el bautismo distintivo, el bautismo que marca, el bautismo que señala, que aparta, que pone una marca distintiva de que le pertenecemos a Dios, que hemos sido lavados por Dios, que hemos sido limpiados por Cristo y que nuestro Dios y nuestro dueño es Cristo y que nosotros tenemos esa marca que nos distingue, que es una marca permanente. Imposible borrar, perdón, esa marca indeleble que Dios pone en sus hijos a través del sacramento o la señal del bautismo. Esa es una marca permanente que tienen todos los creyentes y que distingue a los hijos de Dios de los impíos. Es una marca tradicional. Recuerden que hablamos de los sacramentos como señales y pactos de tradición. No se establecieron en Hechos 2, no se establecieron en Mateo 28, se establecieron en Génesis, la marca de la circuncisión, es decir, en el Pentateuco. Por eso la arquitectura del texto bíblico parte o comienza por Génesis y por todos los escritos del Pentateuco, como escritos de tradición y como ceremonias de tradición. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Dice lo siguiente para que sigamos en la misma línea de entendimiento de las tradiciones bíblicas. Dice lo siguiente: y este día os será en memoria, recuerdo, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Estatuto perpetuo, celebración. Recuerda que hablamos de las fiestas, de las ceremonias tradicionales. Una ceremonia tradicional de Dios para su pueblo, para los creyentes, es la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 12. Es una fiesta cúltica, es una fiesta litúrgica que Dios estableció para que su pueblo, los creyentes, celebren permanentemente como un recuerdo histórico tradicional del cuidado de Dios para su pueblo. Evoca la salvación, evoca la comunión, evoca la liberación de Dios para su pueblo desde Éxodo capítulo 12. Si decimos que la cena del Señor o la Pascua de Dios o la Pascua cristiana nace en Lucas 22 o nace en Corintios 11, estamos equivocados, porque nace en Éxodo 12 y nace como una fiesta permanente, tradicional, como una verdadera Pascua. Recuerden que Jesús dijo: esta es la Pascua que anhelo y he anhelado comer con ustedes. Y es la Pascua que celebraré en las bodas del Cordero. Es decir, ¿hasta cuándo se celebrará las bodas del Cordero? O la Pascua cristiana, o la Pascua evangélica, o la Cena del Señor, que son sinónimos de esta celebración. Pues hasta que Cristo venga por su pueblo y Cristo oficie dirigiendo la mesa a favor de los creyentes de todos los tiempos. Esa es una fiesta solemne, es una fiesta histórica, es una fiesta de celebración festiva, pública y constante, que se llama o se constituye en una tradición cristiana. Pues sí hay tradiciones cristianas. Tenemos como tradición cristiana las ceremonias pascuales o celebrativas de los sacramentos. Tenemos ceremonias pascuales y históricas como la circuncisión o el bautismo. Tenemos ceremonias históricas y tradicionales como el Día del Señor. Tenemos ceremonias tradicionales como la celebración de ofrendas, de ceremonias y de culto del Señor. Tenemos tradiciones históricas como las historias y las lecturas de los escritos sagrados. Tenemos historias públicas como reuniones conmemorativas que la Iglesia del Señor ha celebrado por siempre y que son distintivos de la fe bíblica y cristiana. Pues de esta ceremonia celebraréis por siempre para todas vuestras generaciones por estatuto perpetuo, es decir, permanente, es decir, estable, es decir, por siempre. No es por una semana, no es por 2, no es por 3, es por siempre. Éxodo 27, 21.
Dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, los pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que anden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por su generación. Está hablando de las ceremonias públicas que debían hacerse, de los sacrificios de la mañana y de la tarde, los sacrificios matutinos y vespertinos, y también de las ceremonias públicas de alumbrado público del tabernáculo, que había el candelero encendido permanentemente y que debía alumbrar todos los días y todas las noches por estatuto perpetuo. Amados hermanos, hoy en día hacemos lo mismo. Oramos todos los días, leemos todos los días, meditamos todos los días, dependemos de nuestro Dios todos los días, tenemos que celebrar la escritura todos los días, tenemos que recordar todos los días la escritura y las verdades bíblicas. Hablaréis por la mañana, al mediodía, cuando te acuestes, cuando te levantes, meditaréis de día y de noche en ella, es decir, tradiciones. Porque si leemos la escritura todos los días es una tradición, si oramos todos los días es una tradición, si meditamos todos los días es una tradición conforme al texto bíblico. Entonces, amados hermanos, sí hay verdades constantes en la fe bíblica que debemos conservar siempre. Estas señales recuerdan o nos recuerdan el culto público y el culto constante. Éxodo 28:3, 43 dice, y estarán sobre Abraham, espérenme un minuto, dice, estaréis como Abraham y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir al tabernáculo, al santuario, para que los no llenen, para que se llenen pecado y mueran, sí, estatuto perpetuo para él y para los descendientes delante de él. Entonces, Dios establece un estatuto perpetuo de adoración pública y de adoración cúltica. Recuerden que estaba el día del Señor, estaban también el día de la expiación, que era una ceremonia anual de adoración pública de perdón de pecados, pero también el día del Señor, en el cual también se confesaban pecados públicos todos los sábados o todo el día del Señor, toda la semana, por estatuto perpetuo. Noten que la constante en estos textos que hemos mencionado es pacto perpetuo, estatuto perpetuo, decreto perpetuo, establecido por Dios, no establecido por los hombres. Todos estos estatutos que yo estoy mencionando los estableció Dios, no los estableció ni Abraham, ni Moisés, ni los hebreos. No fue que los hebreos dijeron, bueno, ahora que lleguemos, hagamos una fiesta, o el próximo año y hagamos una ceremonia, ¿no? Estos estatutos que estamos mencionando los estableció Dios y debían ser conservados porque era la manera como se adoraba a Dios públicamente. En Éxodo 29:2 dice, y serán para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos delante en ofrenda a Jehová, por estatuto perpetuo, estatutos, ceremonias, cultos, ceremonias, tradiciones, ritos perpetuos, para que adoren a Jehová vuestro Dios. Entonces, no es cierto que los creyentes no podemos hacer ceremonias. Sí podemos hacer ceremonias, claro que hay que hacer. El verdadero cristiano oficia ceremonia. No es cierto que no podemos celebrar, tenemos que hacer celebraciones. Somos un pueblo que celebra, somos un pueblo celebrante, somos un pueblo que hace estatutos, ceremonias y tradiciones constantes que no solamente adoran a Dios, sino que recrean la memoria y que son la memoria pública histórica de los creyentes para poder que se mantenga la fe en medio de los momentos difíciles y para que la fe se conserve y las nuevas generaciones sepan lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Pues sí tenemos ceremonias, ceremonias instituidas por Dios y públicos para nosotros vivir el evangelio constantemente.
Y en Éxodo capítulo 47, 31, versículo 17, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por las generaciones por pacto perpetuo. El día del Señor lo instituyó Dios desde Éxodo, desde Génesis 1 y 2. Se estipuló, se legisló sobre él en Éxodo 20 y en otros lugares de la Escritura, pero dice que es para perpetuo pacto o perpetua celebración del día del reposo. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que los días del Señor son todos, es una manera de despreciar el día del Señor. Es decir, que no valoran el día del Señor, porque el día del Señor se tiene que apreciar. Apreciar significa darle valor a algo. Apreciar es darle valor a lo que Dios le da valor. Y Dios le da valor al día del Señor. Dios dijo, lo hagan siempre, guárdanlo por siempre. Algunos dicen, pero es que, ¿por qué tenemos que reunirnos todas las semanas o todos los días del Señor en el lugar de adoración? Pues porque Dios lo estableció, porque así Dios le plació. Si tú no adoras el día del Señor, estás en desobediencia. Y no lo digo yo, no lo dice la iglesia, no lo dice Dios en su palabra, porque es estatuto perpetuo para toda la generación. Por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Entonces, amados hermanos, lo que queremos decir es que sí hay tradiciones bíblicas y que la base bíblica para las tradiciones cristianas y la padre para las tradiciones está en Deuteronomios, Levíticos, Éxodos y Génesis, es decir, en el Pentateuco. Los que desprecian el Pentateuco desprecian la tradición bíblica y desprecian las enseñanzas que Dios estableció para su propia gloria y para su propia adoración. Entonces, el día del Señor, la ceremonia, los sacrificios, los sacramentos, el día del Señor son las estableció Dios para su propia gloria. Entonces, ¿qué debemos hacer con las escrituras? Pues aceptar que la revelación viene de Dios y la revelación la estableció Dios para su propia gloria y que debemos atenderlas, que debemos ponerlas en prácticas y que debemos celebrarlas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto apreciamos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto de la escritura nosotros la reconocemos y la honramos y la apreciamos? Porque hoy en día la gran mayoría de los cristianos desprecian la escritura y desprecian las tradiciones. Y al despreciar las tradiciones bíblicas o cristianas o teológicas, estamos despreciando a Dios, estamos despreciando la escritura y obviamente estamos en grave consecuencia. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar este tiempo hasta aquí para que nosotros podamos apreciar y compartir lo que hemos aprendido en esta mañana. Entonces, quiero que podamos participar cada uno con sus preguntas o aportes. Bienvenidos. No se le escucha, hermano. Le tocó a Caro mientras nuestro hermano David tiene sonido. Muy bien. Buenos días, hermanos. Sí, es muy curioso que las tradiciones a veces son muy fáciles de repeler por las nuevas generaciones. Nosotros no queremos seguir haciendo lo que nuestros antecesores hacían o nos creemos muy modernos como para poder tener que repetir lo mismo.
Y es muy curioso también, pastor, que no nos gusta repetir, a menos que sea comida, ¿no? Eso sí nos gusta repetir. Pero el alimento espiritual, eso sí no queremos repetir, no queremos otra clase de, o nos enfada o nos molesta que el pastor se tarde 40 minutos haciendo un sermón, o que nos vuelva a repetir que debemos ser fieles a Dios, o que comience a retarnos, ¿no? Preguntándonos si estamos despreciando a Dios o su palabra, que a fin de cuentas, si haces uno o lo otro, es lo mismo, ¿no? Si desprecias la palabra de Dios, pues desprecias a Dios, que la dio. Y también estaba reflexionando porque debo confesar, pastor, debo confesar que me molesta mucho que de repente me encuentro con ciertos hermanos que mencionan que la vida cristiana es difícil. Y a veces me encuentro a mí misma reflexionando que ¿por qué decimos que la vida cristiana es difícil si la carga de que Cristo nos ha dado, su yugo es ligero, su carga es fácil? No, eso debo confesar que sí me llega a molestar porque la vida cristiana no es por las propias fuerzas del cristiano que la va a vivir. Y a veces siento que es como las nuevas tradiciones del cristianismo. Decir que es difícil o decir que lo encuentro mucho en los testimonios de los matrimonios. No te cases, casi como decir, es lo peor que puedes hacer en tu vida, casarte. Y creo que eso es una tradición anticristiana, ese tipo de comentarios o ese tipo de conclusiones de la vida cristiana. Y lo veo mucho también, por ejemplo, como una murmuración, ¿no? En mi cabeza comienza a sentirse como si fuera una murmuración, como lo que hacía el pueblo de Dios ante Moisés, murmurar de Dios, porque nos trajiste al desierto donde no hay nada y tenemos aquí que comenzar a vivir de nuevo bajo unas nuevas enseñanzas que tú nos estás diciendo y unas nuevas tradiciones, porque nos estás corrigiendo lo que ya hacíamos desde hace más de 400 años. Eso es lo que he observado. No sé, a fin de cuentas termina siendo una pregunta, pastor. Si es mi forma de reflexionar o en esta reflexión. Carolina, muy bien, sí, es importante que entendamos que la vida cristiana en nuestras fuerzas es imposible vivirla, pero no estamos solos. Dios diseñó el evangelio, lo reveló en su palabra, nos llamó a vivir el evangelio y nos dio el Espíritu Santo y nos dio todos los medios para que podamos vivir el evangelio. Entonces, no hay excusa para no vivir el evangelio porque tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos los hermanos, tenemos todos los medios. Y obviamente, por ejemplo, si yo quiero vivir el evangelio sin leer la Biblia, sin congregarme, sin tener comunión con mis hermanos, pues imposible. Imposible. Si yo quiero vivir robusto, nutrido, pues tengo que alimentarme. Y la forma de alimentarme es con la palabra y reuniéndome con mis hermanos. Por eso Dios es muy contradictorio que un creyente desprecie el día del Señor y desprecie la enseñanza de Dios a través de la Escritura y quiera estar robusto en la fe. Eso es imposible, eso es una contradicción. ¿Quiénes son los que están firmes en la fe? Los que leen la Biblia constantemente, los que confían en el Señor, los que se congregan regularmente en la iglesia y están muy dispuestos a escuchar la instrucción de la palabra. Ellos están robustos, como dice la Biblia, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Los demás son como hoja llevada por el viento. Y la gran mayoría de las personas que se congregan en las iglesias, pues mantienen endebles, raquíticos, flacuchentos, porque no se alimentan de la palabra. Es que leen la Biblia. Yo a veces pregunto en la iglesia, ¿algunos leyeron esta semana? Esta semana no leí. Imagínense, toda la semana sin leer la Biblia. En sus casas. A veces llegan a la iglesia y no traen ni siquiera la Biblia, pero el celular sí lo traen. Entonces uno dice, y eso por lo menos van al domingo. Y los que van cada mes a la iglesia, pues se pone muy en duda la fe y la estabilidad de ese tipo de creyentes.
Entonces sí tienes razón que Dios nos ha dado todo para que vivamos el evangelio y lo disfrutemos y se vuelva la vida cristiana muy grata y muy satisfactoria por todos los medios que Dios nos ha dado para que lo podamos vivir. Hay un peligro que hoy la iglesia está viviendo, la departamentalización de la vida. El día del culto es el día de Dios y el resto es mi vida. Y cuando vamos al Pentateuco o a la Torá, nos damos cuenta que Dios determinó cómo tenemos que vivir. En la teología reformada se habla de la ley civil, ceremonial y ceremonial y la ley moral. Esa departamentalización ha llevado a que nosotros creamos que hay una vida espiritual y una vida secular donde pues yo tengo que vivir y nadie tiene que decirme nada. Cuando nosotros vamos al Pentateuco nos damos cuenta en su revelación como unidad, la razón de los 6 días previos al día del Señor tiene que ver con la adoración a Dios. Sí, o sea, todo cómo se va preparando desde la crianza de los hijos, el trabajo, la separación de las ofrendas, el modo como yo vivir para presentar mi vida delante de Dios. Pablo lo resume de la manera más coherente. Este es su culto racional, presentándose como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y es ahí donde nosotros nos hemos perdido. La separación de antiguo pacto y nuevo pacto, como despreciando lo más importante que tiene que ver con la centralidad de la Torá, nosotros nos hace caer en graves errores en nuestra vida personal e individual y los llevamos a esa comprensión de la vida espiritual del domingo, cuando yo puedo cantar, orar, leer la palabra, disociando los otros días de la semana. Cuando todo lo que nosotros vemos, nuevamente, como estamos en una introducción al Pentateuco, Dios estableció un territorio, un pueblo, una descendencia, una sola ley por la cual Él gobierna para su pueblo, que tiene una finalidad, glorificar a Dios en todo lo que hace. ¿Qué se determina en el Pentateuco? La cultura. Todo lo que el pastor Ismael nos ha hablado. Nuestras ceremonias y liturgias, nuestras fiestas, ¿sí? Aún el vivir dentro de una nación. Lamentablemente hoy vivimos una expresión del boom del religiosismo, que es casi el mismo misticismo pagano idólatra que vemos en otras culturas. ¿Por qué razón? Porque hablamos de Cristo, pero no está Cristo. Hablamos de la ley de Cristo, pero lo disociamos de la ley de Dios, como si fuera diferente, menospreciando eso. Tanto así que muchas de las ceremonias que hoy, y no sé si ceremonias, no sé cómo decirlo, y actividades culticas, están disociadas de las costumbres saludables y enseñadas por Dios en el Antiguo Testamento. Porque si nosotros fuéramos a un estudio a Levíticos de lo que celebró en el tabernáculo, es básicamente lo que la iglesia debe hacer en el Nuevo Testamento, entendiendo lo que Cristo cumplió. Pero cuando disociamos los dos sacramentos del Antiguo Testamento de los dos sacramentos del Nuevo Testamento, cuando disociamos las actividades de la iglesia de hoy con lo que se hacía en el tabernáculo, pues estamos cayendo en crasos errores, porque miren, Dios es el mismo, no ha cambiado. La humanidad es la misma, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la tecnología, la manera de vestir, hablar, qué sé yo, pero la humanidad es la misma. Tercero, los pecados son los mismos por los cuales nos tenemos que arrepentir y venir a Dios. Y el sacrificio es el mismo, solo que está cumplido en Cristo, plenamente. Entonces, cuando entendemos que las señales, símbolos, signos y signos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, son cumplidos en Cristo y hoy tenemos que disfrutar en el Nuevo Testamento, es la manera correcta de vivir para Dios y vivir el Evangelio. Eso es lo que nos muestra. Si nosotros nos detenemos un poquito en Éxodo,
Éxodo nos va a mostrar algo que debe ser impresionante para nosotros, porque Dios determina un liderazgo civil y religioso porque es un gobierno teocéntrico. Determina la consagración del pueblo a través de la Pascua, de la dedicación de los primogénitos y las diversas leyes que se estipulan ahí. Y determina la cultura, las costumbres, sustento, ofrendas. Cuando vamos a Levíticos, encontramos el sacerdocio y el propósito del sacerdocio, que no solamente tiene que ver con la parte teológica, sino con vivir en justicia. Y es ahí donde nosotros nos perdemos. Quiere el Señor que en medio de todo esto nosotros reflexionemos. Volvamos a leer el Pentateuco, la Torá o la ley, como usted lo quiera llamar. Pero para poder entender que tenemos que acercarnos apropiadamente a Dios, vivir apropiadamente a Dios, porque Dios no ha cambiado. La especie no ha cambiado. Con los pecados que lucharon nuestros hermanos en el desierto, nosotros también luchamos. Las mismas serpientes que los mordieron a ellos son las que nos muerden a nosotros. Las mismas tentaciones frente al sustento, como el maná, como el agua, también nosotros luchamos. Frente a esa codicia, ambición y esa queja permanente que tenemos del gobierno de Dios, también nosotros luchamos. Porque nada nos llena, pero Dios siempre con paciencia nos guía, nos lleva y nos va a llevar a ese tabernáculo. Números y Deuteronomio es particular porque Números nos hace un recuento de una descendencia fortalecida en la fe, que camina en la fe en medio de sus luchas y rebeliones. Y Deuteronomio es como un recontar de todo para volver a exactamente lo mismo. Nuestra esperanza es aquel que es Dios creador y salvador, el cual nos llevará a la tierra prometida, que no tiene que ver con Palestina, sino con el reino de Dios. Una realidad que ha acompañado a la nación, pueblo, iglesia de Dios a lo largo de los tiempos. La separación y algo que me encantó del pastor Ismael, es como hacernos entender que Israel como nación geográfica no existía dentro del plan de la Biblia, y mucho menos los judíos. Los judíos nacen después del retorno de Babilonia en el 580 porque la gran mayoría no pudo comprobar su linaje. Entonces no hay esa nación privilegiada o pueblo privilegiado llamados israelitas o judíos a la manera de las naciones de hoy en día. La hay desde la perspectiva de que la iglesia es el Israel de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí? O aquellos que fuimos elegidos por gracia para salvación. Entonces, las mismas costumbres legítimas que nos deben acompañar son las que Dios determinó. Dios no puso al hombre a crear nuevas o inventar o decir cuál es la cultura para vivir, o la liturgia que hacer, o los sacramentos por los cuales tiene que oficiar. No, nos llamó a ser siervos obedientes de su palabra. Hoy vivimos una crisis en el cristianismo, porque el cristianismo se ha puesto de moda y muchos se llaman cristianos sin serlo. Y muchos siéndolo están en la ignorancia de su propia vanidad, ego, porque caen defendiendo una denominación o una posición teológica, sin renovar su mente a partir de lo que Dios dejó como fundamento para el desarrollo de su historia, que es el Pentateuco, la Torá o la ley. Pensemos en esto y posiblemente vamos a encontrar que tenemos que corregir muchas cosas. Gracias, Pastor Ismael. Gracias, mis hermanos. Muy bien, pastor, muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante lo siguiente, mire, a mí me parece, ya a nivel aplicativo, que cuando nosotros despreciamos la escritura, especialmente en cuanto a las tradiciones y los aportes de los hombres de Dios en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estamos creyendo que nosotros somos superiores a ellos. Es decir, que ellos fueron menos inteligentes que nosotros porque ya no apreciamos lo que ellos hicieron o nos enseñaron o nos quedó escrito.
Y ese es un error. Recuerde que hay dos errores respecto a la antigüedad o el aporte de los hombres de la antigüedad. Uno es creer que son superiores y que nosotros ahora somos inferiores, que sería un principio de involución. Y otro es creer que ellos fueron inferiores y que ahora nosotros somos superiores a ellos, un principio de evolución. Y recuerden que ni evolución ni involución. Simplemente Adán y nosotros tuvimos la misma inteligencia, los mismos genes, las mismas neuronas que de él y nuestra. Entonces, ni fue menos ni más inteligente, simplemente creados a imagen y de Dios. Recuerden que el ser humano ni evoluciona ni involuciona, simplemente se mantiene porque ese es el principio de la creación y se conserva con las mismas características de composición tanto genética como neuronal, porque Dios lo creó para su gloria. Entonces, así como nosotros apreciamos lo nuestro hoy, debemos apreciar lo de los antiguos, porque Dios lo dejó para su propia gloria. No podemos ni darle más importancia, pero tampoco menos importancia, porque simplemente son referentes históricos, antecesores nuestros, y en el caso de las escrituras, pues son tradiciones y ceremonias instituidas por Dios para su propia gloria que no podemos despreciar. Ahora sí, mi hermano David. Habla que tu siervo escucha. ¿Me escucha ya? ¿Mejor? Te Buenísimo. escuchamos. Perfecto. No, yo meditaba un poco con respecto al tema de las tradiciones, porque pues siempre me ha parecido que el mundo que tiende a celebrar fiestas anuales en cada país es diferente y a veces la defienden a capa y espada. Y nosotros que somos cristianos, que tenemos nuestras propias tradiciones y arraigadas desde la fundación del mundo prácticamente por Dios, no tenemos ese mismo afecto hacia nuestras propias tradiciones y no las defendemos de la misma manera que el mundo sí defiende la suya. De hecho, nosotros defendemos más las del mundo que las nuestras, que son cristianas, ¿no? Hace poco una persona me preguntaba que por qué se ofrendaba, por qué se diezmaba, ¿no? Claro, yo le di algunas razones de que fue Dios quien en su momento nos dio como mandamiento el diezmar y ofrendar, pero también le dije, no sé si estoy equivocado y por eso también lo traigo a colación para que me corrijas, pastor, en caso de haber respondido mal. Yo le dije que eso también es parte de nuestra esencia como cristianos, es parte de nuestra tradición como cristianos. Deberíamos más bien, pues, defender esto más que empezar a criticarlo, porque siempre, pues, tú sabes que siempre lo hacen como, ah, eso siempre le queda al pastor, que no sé qué, que por qué lo hace uno, que no sé qué, que lo otro. Pero es nuestra esencia, lo heredamos ciertamente de los antiguos, pero es algo que Dios nos dio a nosotros para que nosotros pudiéramos hacer y celebrarlo haciéndolo, de verdad. Eso era pues lo que quería comentar, pastor. Gracias. Ok, mi hermano. Sí, yo creo que una de las tareas que tenemos como predicadores hoy en día y como cristianos en general es luchar contra ese concepto moderno, pecaminoso, de despreciar o desechar lo antiguo y pensar que todo lo antiguo hay que cambiarlo, todo lo viejo es malo. Yo ya soy viejo, entonces ya todo lo viejo es malo. Sí, lo viejo se echa a la basura, lo viejo es anacrónico, es anticuado, lo viejo no sirve, todo lo que sirve es lo nuevo, lo juvenil, lo alternativo, lo contemporáneo, y eso es un grave error. Y no solo a nivel de la fe bíblica, sino a nivel de toda la práctica. Fíjense que hoy en día todos los principios de pedagogía se están cambiando, las leyes están cambiando, las prácticas familiares están cambiando porque es que no sirve. Y resulta que sí sirve. Mire, los mejores descubrimientos que ha tenido la sociedad no ha sido este siglo, sino en siglos pasados. Los mejores descubrimientos de medicina, de arquitectura, de arqueología, de ciencias verdaderas, no han surgido en este siglo. No ha surgido en la era digital. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que si los grandes descubrimientos científicos, arqueológicos, médicos
y sociales y políticos han surgido en épocas antiguas, en siglos pasados, cuando no existía la tecnología, cuando no existía lo digital. Eso nos muestra que el hombre sí era inteligente y estaba concentrado haciendo grandes aportes. ¿Por qué se sigue leyendo los filósofos griegos antes de Cristo? Imagínense. La filosofía más robusta de las ciencias viene del periodo griego. No existía la era digital, no existía ni siquiera la cultura moderna. Entonces, yo creo que un deber nuestro como cristianos es enfatizar siempre, y para eso nos ayudan mucho ustedes los jóvenes, como mi hermano David, mi hermana Carolina, y es siempre con las personas con las que hablo decirle, no, hay que revalorizar, hay que admirar, hay que apreciar lo antiguo, no porque sea antiguo, sino porque es necesario y es útil, es la manera como estamos en tierra firme. Pretender renovar todo, despreciar lo antiguo y imponer lo nuevo, pues es quedarnos en el aire, porque es como un ensayo y error. ¿Para qué inventar las ruedas si ya está? ¿Sí? Y a nivel de la iglesia, recuerden que esas tradiciones que estábamos hablando las instituyó Dios, y Dios las instituyó, no se pueden desechar. Miren lo interesante. Hoy en día quieren cambiar el tema de las opciones de sexo, cuando Dios estableció varón y hembra desde Génesis, y seguirá existiendo toda la vida lo mismo. No hay manera de otra forma. Aunque se legisle de 1000 maneras y se abra la puerta para otras opciones, realmente biológicamente, por sentido común y sentido natural de biología, de anatomía, no hay sino varón y hembra. Hay como más de 100 sexos o géneros ya identificados según algunas legislaciones ideológicas, pero cuando encuentran un cadáver solo pueden decir que era de hombre o de mujer. Entonces, como creyentes tenemos la obligación de hacer énfasis, de llamar la atención nosotros mismos con nuestro ejemplo y nuestras acciones, y es la importancia del Día del Señor. Yo siempre admiré a mis padres porque mis padres fueron muy constantes en guardar el Día del Señor. Me enseñaron a guardar el Día del Señor y toda la vida lo he podido guardar. Y ahora mis hijos, que ya están grandes, están aprendiendo a guardar el Día del Señor constantemente. Entonces me parece que son tradiciones de familia muy importantes que ayudan a salvaguardar la fe, a salvaguardar la vida y la historia de nuestra familia y a asegurar medianamente que en el cumplimiento de esas tradiciones podemos también perpetuar la fe pública y la fe cristiana de nuestra iglesia. Si le despreciamos la iglesia, pues la nueva generación se va a perder porque estamos despreciando los encargos naturales que Dios nos ha dado para cumplir. Entonces sí tenemos un deber, amado hermano, y todos de predicar y hacer énfasis. Y una manera de hacer énfasis es congregarnos, diezmar, celebrar las ceremonias, darle importancia a la cena del Señor, darle importancia a las ceremonias cristianas, darle importancia a la iglesia como comunidad de fe, congregarnos, hacerlo con alegría, porque es la manera de testificar, más que la retórica del discurso. O sea, yo les hablo acá sobre eso, pero yo solo seré coherente si mañana me ven en la iglesia dispuesto a adorar al Señor. Si me ven domingo tras domingo, si mañana me invita alguien, pastor, le invito a un paseo mañana y me prueban y yo les digo, no, no voy, le dicen, no, él realmente valora el día del Señor y sabe lo importante que es ese día, no por una tradición natural religiosa meramente, sino como un acto de adoración pública instituido por el Señor. Gracias, pastor. Algo más, amados hermanos. ¿Quién más tiene aporte, pregunta? Tenemos unos minutos aquí para aprovechar. Buenos días, hermano. Yo quería preguntarle sobre la música, la tradición en la música, porque hay mucho que decir y no es la música. Estaban hablando unos pastores sobre lo de Bradbury y que no era un avivamiento porque eso, la música no era la... Entonces siempre, si nosotros tenemos que contemplar, mirando las tradiciones, los instrumentos que usan los israelitas,
Sí, para preguntarle sobre eso. Ok, pastor. Buena pregunta. En cuanto al sistema de culto que Dios estableció que parte del culto implica cantar a Dios. Hace parte de la tradición bíblica. Los instrumentos no necesariamente, sino más bien el cantar a Dios. La Biblia habla de cantar salmos, de cantar himnos y cánticos de adoración que honren a Dios y exalten a Dios. Entonces, sí, como parte del culto tradicional que Dios demanda y que Dios se agrada, es que cantemos a Él con alegría y que cantemos públicamente y que cantemos en voz alta. La música no está propiamente identificada. Recuerden que donde más se habla de la música es tardíamente en el Antiguo Testamento, en los Salmos, pero muchos de esos cánticos que la Biblia menciona no eran cánticos litúrgicos, sino que eran cánticos públicos, civiles o culturales de honra y de exaltación a Dios, pero no propiamente como parte del culto en el templo o en el tabernáculo. No hay mucha evidencia de que desde el Éxodo Dios hubiera establecido que en el templo o en el tabernáculo existieran músicos, había cantores, sí, pero no hay mucha evidencia de que hubiera instrumentos en el tabernáculo o en el templo y un grupo de músicos o corales musicales en la adoración pública a Dios. Ahora, si se llega a hacer, dependiendo del enfoque de cada iglesia, si se hace que se use instrumentos en la iglesia, mi llamado de atención es que sea música reverente, que el centro del culto no sea la música ni los músicos, sino los creyentes que cantan a Dios públicamente y que consagran a Dios su corazón, y que la letra de las canciones se sobresalga por encima del ritmo y del sonido de la música, porque a veces lo que importa hoy en día es el ritmo y la música y no necesariamente lo que se canta y no quienes cantan. Si se hace, se tiene que hacer con reverencia, con solemnidad, con respeto, con reverencia y donde Dios sea honrado y no sean los músicos los que pues ganan protagonismo a la hora del culto. Si se hace, pero eso ya tendría que determinarlo cada iglesia, pero no hay una evidencia histórica, por lo menos en el Pentateuco, que es la base de las tradiciones cúlticas, que indique que parte del culto público implicaba música. O sea, yo no lo encuentro. No sé si ustedes lo han encontrado en el Pentateuco. Ayúdenme, Pastor Juan José, usted que estudia con juicio. Es que realmente algo que hemos perdido de vista es algo que el Pentateuco nos muestra. No hay como tal una lengua inspirada, pero nosotros nos vamos a encontrar al pueblo cantando como devoción. Encontramos un primer cántico que está en el Éxodo. Y siempre el pueblo ha tenido motivos de cántico, pero cuando nosotros nos acercamos al tabernáculo hay una realidad, es que Cristo no ha cumplido la promesa del pacto. Es que realmente o oficialmente dentro de cuando somos invitados a cantar con salmos y cánticos espirituales es después de la obra finalizada del Señor. Y aun cuando en el templo, en la monarquía, se cantaba fuera de la parte litúrgica, entendiendo que lo que se hace en el templo es apuntando a la obra sacrificial del Señor y de la obra de Dios, pero todo el pueblo durante el tiempo del Éxodo y de la construcción del tabernáculo, lo más probable es que en su mismo lenguaje, porque el lenguaje hebreo es poético, el lenguaje hebreo exalta a Dios, permanentemente tenía una manera de adoración a Dios en su comunicación. Y es muy importante que nosotros lo meditemos. Es como las oraciones. Si ustedes se dan cuenta, no hay en el Antiguo Testamento el tema de las oraciones como oren al Señor. Pero el pastor Ismael nos dio un ejemplo de qué son las oraciones en el Antiguo Testamento frente al tabernáculo. No sé si ustedes se acuerdan, pero permanentemente el pueblo, ¿sí?, ha elevado sus oraciones al Señor, sus peticiones. Sí, hay que tener, o sea, hay que hacer
una aproximación adecuada, entendiendo que es una época diferente, aunque es el mismo Dios, la misma circunstancia con los hombres, pero son ceremonias que no podemos dejar de hacer. Pero ¿por qué no ponemos incienso? ¿Por qué no llevamos panes con levadura? ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no tenemos un velo? ¿Por qué no hay sangre del cordero? Entonces, al entender esto, vamos a poder estar tranquilos, creo yo. Y en el sentido de que, como digo, que quede en sus mentes, no vayan a pensar que estoy hablando de una lengua inspirada, porque posiblemente Abraham no habló hebreo. Algunos dicen que sí, pero él era de Ur de los Caldeos y hablaba, lo más probable era caldeo. Pero cuando se conforma el hebreo como lengua oficial del pueblo, realmente donde es redactado el, el canon o el primer canon, que son los 5 primeros libros, o la Biblia hebrea en su fundamento, que es la ley, porque por años es la lengua con la que se canta a Dios. Solo la lectura de este canon en hebreo era un cántico. Yo no sé si estoy forzando mucho mi interpretación, pero quisiera que me tuvieran la consideración del caso para tener una aproximación, porque no hay cosas nuevas que hoy hagamos que antes no se hayan hecho. El cantar o el contar la historia en la lengua hebrea es un cántico hacia Dios, entendiendo lo que Dios hizo, y me parece interesante eso, porque oficialmente, como dijo el pastor Ismael, nunca ha habido, o sea, nunca ha tenido una relevancia cultica. Hoy en día, lamentablemente, nuevamente, las iglesias tienen como relevancia cultica el cántico. Lo que siempre ha tenido relevancia cultica ha sido la predicación, la enseñanza, la instrucción sobre la base de los sacramentos. Y eso es extraordinario, y sobre la base de los sacrificios. O sea, lo importante, el centro, es lo que Dios hace y no lo que el hombre hace. Y es ahí donde nosotros tenemos que descansar. No sé si respondí o les metí un gol, pero algo hice. Ok, pastor, muy bien. Entonces, el cántico sí hace parte de la adoración a Dios. No es el centro, pero hace parte. Pero la pregunta del pastor Nieves es sobre la música, que ya sería distinto al cántico. Entonces, no sé si hay algún aporte más o si no dejamos hasta aquí. Preguntas, se nos acaba el curso, comenzamos próxima semana nuevo Pastor, curso. posiblemente cuando entremos al tema de los libros históricos, o sea, después de este curso al siguiente curso, vamos a poder ver cómo se introducen y por qué se introducen los instrumentos dentro del culto, ¿sí? Porque cuando se introducen los instrumentos es cuando hay música, pero realmente la música tiene que ver con la melodía y con el ritmo que estaba sobre la base del mensaje. O sea, lo importante es lo que se dice y no lo que suena, porque si no tendríamos que, como dijo el pastor Nieves, volver a los salterios, a las trompetas, y creo que no es por ahí. Pero dentro de 2 cursos podremos hablar un poquito sobre eso. Vamos a terminar. Ok, entonces, ¿quién quiere orar? ¿Alguien voluntario o lo nombramos? A ver, un hermano. A ver, Carolina. Sí, lloro. Señor Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, gracias porque en este día nos has permitido estudiar un poco más tu palabra y entender muchas otras cosas que nos has revelado desde el principio. Gracias, Señor, porque siempre tienes misericordia de nosotros y nos cuidas, nos proteges y nos llevas hacia ti, nos mantienes en tu camino. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre te bendecimos. Amén.